Buenas noches, mi nombre es Jean Luis Berigüete, estudiante de Ingeniería Industrial, matrícula 23 SIIN 1027, y hoy les estaré hablando un poco sobre lo que es el lenguaje tipo C en programación. En este caso, el lenguaje de programación tipo C es un lenguaje de programación de propósito general que se desarrolló en la década de los 70. Muchas de sus características en este caso, o las principales, serían una síntesis clara, un tipado estático, un buen control de memoria, su portabilidad, sus estructuras fáciles y sus funciones. El lenguaje de programación tipo C fue desarrollado a principios de la década de los 70 por Dennis Ritchie en los laboratorios Bell como una evolución del lenguaje B. Inicialmente se diseñó para implementar el sistema operativo Unix. A medida que se ganaba esta popularidad en estos tiempos, se convirtió en un estándar para el desarrollo de sistemas operativos y el software de bajo nivel. En el 83, más o menos, el Comité de Estándares, ANSI, formó un grupo para estandarizar el lenguaje, resultando en la primera versión estándar conocida como ANSI-C en el 1989. Asimismo, esta estandarización ayudó a consolidar su uso en diversas plataformas y facilitó la enseñanza del lenguaje en instituciones educativas. Con el tiempo, C ha influido en muchos otros lenguajes de programación como C++, Java y Python. Entre sus ventajas tenemos su eficiencia y rendimiento. C es un lenguaje de bajo nivel que permite un control preciso sobre el hardware y la memoria, lo que resulta en un rendimiento muy alto. Así que esto lo hace ideal para aplicaciones que requieren una gestión eficiente de recursos, como sistemas operativos y software. Entre sus desventajas tenemos la falta de características modernas, pues este carece de algunas características avanzadas que están presentes en lenguajes más modernos, como así la programación orientada a objetos, aunque esto se puede implementar de manera rudimentaria, o su manejo avanzado de secciones. En este caso, la estructura del programa o lenguaje C es de una manera básica e incluye varios elementos claves que en este caso permiten organizar el código de manera más efectiva. Estas son de maneras directivas en el procesador. Se utilizan al principio del programa para incluir bibliotecas necesarias. Su función principal: cada programa en C debe de tener una función principal o main, que es el punto de entrada del programa, y también su declaración de variables. Pues antes de utilizarlas, las variables deben ser declaradas dentro de la función principal o main, o en el ámbito adecuado. Uno de los elementos en este caso de C, tenemos los sintácticos y las declaraciones. En este caso, en la programación C, los elementos sintácticos y las declaraciones son componentes fundamentales que estructuran el código y asimismo definen cómo se comportan las variables, sus funciones y otros elementos del programa. Entre los elementos sintácticos podemos decir que son las reglas y estructuras que determinan cómo se debe escribir el código en C. Algunos de los elementos más comunes de los elementos sintácticos son los identificadores, como nombres, los tipos de datos que pueden especificar el tipo de valor que puede almacenar, los operadores, que son símbolos que indican acciones, y asimismo sus estructuras de control. Entre las declaraciones podemos decir que son instrucciones que en este caso informan al compilador sobre la existencia de variables, sus funciones y otros elementos del programa. Entre las declaraciones más comunes son las declaraciones de variables, la inicialización de variables, la declaración de funciones y su definición. En este caso,
También hablaremos un poco sobre los identificadores en el lenguaje tipo C, y en este caso pues podemos decir que son nombres que se utilizan para identificar elementos del programa como variables, funciones, tipos de datos y etiquetas. También estaremos hablando un poco de lo que son las constantes y variables dentro del lenguaje tipo C. En este caso, las constantes son valores fijos que no pueden cambiar durante la ejecución del programa, y al igual que las variables, las constantes también deben ser declaradas. Las variables son espacios en memoria que pueden almacenar datos y cuyo valor puede cambiar durante la ejecución del programa. En la declaración de variables en C, digamos que es el proceso mediante el cual se le dice al compilador que se va a usar una variable, especificando su tipo de dato. Esto es fundamental porque C es un lenguaje de programación estáticamente tipado, lo que significa que debes declarar el tipo de una variable antes de usarla. Hablando de las conversiones de tipo implícitas y no implícitas, en C, las conversiones de tipo implícitas o las conversiones de tipo se refieren a cómo el lenguaje maneja los diferentes tipos de datos cuando se utilizan en expresiones. Existen dos tipos, como ya mencioné, implícitas y no implícitas. En este caso, las implícitas son aquellas que el compilador realiza automáticamente sin necesidad de que el programador las indique, y las no implícitas, también conocidas como casting, son aquellas que el programador indica de manera clara dentro del código. Asimismo, se utilizan cuando quieres convertir un tipo de dato a otro de una forma controlada y específica. Dentro de los lenguajes de programación tenemos C, C++, Java, Python, Swift, Go, entre otros. Y como concepto de lenguajes de programación, podemos decir que son sistemas de comunicación diseñados para expresar algoritmos y estructura de datos mediante un conjunto de reglas y síntesis. Permiten a los programadores básicamente escribir como instrucciones que una computadora puede entender, seguir y ejecutar. Estos lenguajes pues en sí facilitan la creación de software, aplicaciones y sistemas operativos, pues estos proporcionan herramientas para manejar tareas que son complejas para, digamos, los humanos, y de una manera más eficiente. Dentro de los tipos de lenguaje podemos decir que hay dos tipos. Pueden clasificarse el lenguaje de alto nivel, más cercanos en sí definidos como al lenguaje humano, y lenguajes de bajo nivel, que son más cercanos al lenguaje de una máquina o de una computadora. Para en este caso indicar o clasificar algunos de los sistemas de programación o lenguajes de programación en alto y bajo nivel. Dentro de los de alto nivel tenemos a Python, a Java, a C++, a JavaScript, entre otros. Y de bajo nivel tenemos Assembly, C y Fortran. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.